Empiezo a grabar. Bueno, buenos días a todos y todas. Somos un montón, sigue entrando gente. Es muy lindo ver tanta gente hoy invitada. Eh, Queremos darles la bienvenida, Liliana Levi y yo, como coordinadoras de la Comisión de Cultura, a esta última actividad del año. Vamos a cerrar con dos invitadas especiales y con un tema muy especial. El título de hoy es Develar lo siniestro, literatura y psicoanálisis ante el abuso sexual en la infancia. Nos visitan, como les decía, la escritora Virginia Feynman y nuestra colega Sara Moscona. Virginia nos visita por primera vez en la institución, así que te damos una calurosa bienvenida y vamos a hacer las presentaciones formales del caso. Virginia Feynman es escritora y traductora. Publica ficción breve en Verano 12, revista Letras Libres de México y España, Anfibia, El Coloquio de los Perros de España y revista Socompa. En 2016 se editó su primer libro, Toda clase de cosas posibles, que reunía las microficciones que ya circulaban con fuerza en las redes sociales. En 2018 el sello MC publicó Personas que quizás conozcas, con otros 2 años de microrelatos. En 2024 MC Planeta publicó su tercer libro, Para que estés más cómoda, que presenta 13 cuentos atravesados por el abuso, con gran recepción de la crítica y los lectores. Coordinó el área de publicaciones del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en la ex ESMA. Actualmente trabaja en la Biblioteca Nacional. Dicta desde 2015 el taller Herramientas de la técnica narrativa, objetos, acciones y metáforas al servicio de una historia. Y desde 2021, Narrar lo imperdonable, 8 cuentos sobre abuso sexual infantil en la Universidad Nacional de Rosario. Varios de sus textos han sido adaptados al teatro, radio o espectáculos de narración oral. Bienvenida Virginia, y ahora vamos a presentar a Sara primero. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar a nuestra compañera Sara Moscona, que es licenciada en Psicología, miembro titular de APPG, miembro titular en función didáctica de ABDEVA, docente de las cátedras de Familia y Pareja y Vínculo Fraterno, coautora de los siguientes libros, no voy a leer todos los libros, son muchos: Psicoanálisis de pareja, del amor y sus bordes, Clínica familiar psicoanalítica, estructura, acontecimiento, Dispositivos clínicos en psicoanálisis, Alianza entre pares, fraternidades, colectivos abiertos, Entre hermanos, sentidos y efectos del vínculo fraterno. Hasta acá, pero hay más bibliografía de Sara. Y bueno, tenemos también 2 invitados especiales, Leonel Sicardi, y Daniel Weisbrot. Ellos van a participar de una actividad que vamos a realizar antes del debate, pero no nos anticipamos, son nuestros también invitados especiales. No voy a leer los currículums de ellos, los conocen, son amigos de la casa, colegas, y bueno, hasta acá. Así ya comenzamos. Le damos la palabra a Virginia entonces. Empezamos con Virginia. Cómo no, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar así. Siempre que el tío Carlos y la tía Adriana venían de Madrid, pasaba lo mismo. Se hacían reuniones familiares y yo no iba. Iba mi hermana, iba mi mamá, iba mi prima Cecilia, estaba la tía Adriana, el tío Carlos, mi otra prima Gisela. Yo le decía a mamá que no iba y ella no me decía nada. Después organizaba en casa. Yo pensaba a dónde me iba a ir cuando vinieran. Pero mamá me abría la puerta del cuarto y decía, quedamos para mañana a las 5, el tío no viene. Entonces yo ya me tranquilizaba. No tenía que pensar excusas. En las reuniones en casa hablaban de la vida en Madrid, de la nueva beba de mi prima Gisela, de su marido español, del smog, del cambio climático. Nos preguntaban cómo iban nuestras cosas, todo sin nombrar al tío Carlos.
A mí no me molestaba, al contrario, me sentía agradecida. Podíamos charlar horas. Yo tenía permitido no ir y él no venía. No me molestaba, para nada. Lo único que me molestaba era que nunca nadie preguntara por qué. Es un pequeño microrrelato que escribí cuando empecé. Pensamos con las compañeras que era una forma de introducir a esta fusión que se da entre lo creativo, la escritura, la palabra, lo literario y lo traumático, y lo vivencial y lo autobiográfico, además, en mi caso, ¿no? Que por experiencia podría decir me resultó sanador. Entonces, no solo lo que pude hacer con eso desde la escritura, desde la lectura, sino lo que veo que después va pasando en otros y en otras cuando doy talleres de lectura sobre el tema de abuso, eh, y cuando los veo escribir sus propias ficciones. Desde ese lugar quería hablar, digamos. Es un lugar que me parece honesto enunciar, ¿no? Es una mezcla de cosas. Sufrí abuso en la infancia, leo, olvidé, recordé a partir de la lectura de un cuento cuando tenía 20 años. Esta posibilidad y el poder de elicitar el recuerdo que tiene a lo mejor la literatura me parece interesante también, ¿no? El pecado mortal de Silvina Ocampo, un cuento autobiográfico en ella también, me permitió entender que eso me había pasado a mí. Y que si le pasaba a otros y a otras, a lo mejor no estaba mal per se o podía ser verbalizado. Entonces, desde ese lugar quería empezar mi nuevo libro con cuentos sobre abuso, el taller que doy, Narrar lo imperdonable. Soy una lectora de cuentos sobre abuso, los colecciono, puedo facilitar después si me piden más de 20 o 30 cuentos donde el tema está tratado. Veo procesos en mis alumnos y en mis alumnas y además tengo una historia personal. Siempre me pareció que el abuso sexual está dentro del campo de lo que es muy difícil verbalizar, ¿no? Le diríamos lo inefable, en el sentido de la etimología estricta de la palabra, del latín, el fari, es el verbo hablar, y sus prefijos negadores, in, ex, lo que no encuentra palabras para ser nombrado. Hay un cuento, como decía yo, el de Silvina Ocampo, lo recomiendo. Voy a salpicar esta charla de autores y autoras que después puedo pasar de manera más sistemática a las compañeras y compañeros de la asociación para que la bibliografía esté a mano, pero nos van a visitar durante mi exposición y voy a leer algunos fragmentos también. Silvina Ocampo dice en El pecado mortal: no hallaste fórmula pudorosa, ni clara, ni concisa de confesarte. Tuviste que confesar en estado de pecado mortal. Esa niña que había sufrido abuso por parte del criado de la familia Ocampo, Chango, no encontró a la hora de tomar la comunión en su lista de pecados qué era lo que había pasado. Estaba no robar, pero no, era difícil de dimensionar y mucho más difícil de verbalizar y comunicar de manera efectiva ese hecho, y tuvo que confesar en estado de pecado mortal. Me parece comprensible e entendible que el abuso no sea verbalizado, que cuando es verbalizado finalmente incomode enormemente, que solo se pueda verbalizar una o dos veces en la vida y que no sea algo para comentar en una cena con nuestros padres en un restaurante, digamos. Por eso mi libro se llama Para que estés más cómoda, con una profunda ironía, y me vienen diciendo que es un texto, que son cuentos que incomodan. Ya veremos después. eh, Cuando se haga al final de esta actividad algo relacionado con lo que escribí, con alguno de esos cuentos. Me parece que está en directa relación esta incapacidad o esta imposibilidad de verbalizarlo con el hecho de que nombrarlo lo desactivaría, ¿no? Yo siempre imagino una familia. Perdón, en el recorte que hago desde donde hablo, tengo que decir que no soy psicoanalista, por favor, no tengo la menor idea, y entonces digo, imagino una familia y eso ya se lo dejo a Sara y a los compañeros porque yo no puedo hablar técnicamente de qué pasa, de qué sucede en las familias, así que solo voy a hablar de literatura, pero que me parece más rico aparte para intercambiar. Me imagino que esto pudiera ser comentado sin pruritos en una familia y
se dijeran cosas como no entres ahora a la habitación porque el tío está teniendo relaciones sexuales con tu prima, ¿no? Su mera enunciación daría cuenta del horror, daría cuenta de de la inadecuación y lo desactivaría, ¿no? Entonces eso está todo el tiempo velado y sustraído al lenguaje. Hay otro cuento de Claire Keegan, la escritora irlandesa, que quizás conozcan, que tiene bastantes ficciones relacionadas con abuso, que en un momento cuando el hermano le dice lamento no haber estado ahí para protegerte, ella dice nunca nadie había hablado de eso. Era algo que sucedía, la mandaban al cuarto del padre, que era un granjero. Claire Keegan nos narra y nos trae estas granjas de Irlanda donde los patrones, padres, el patriarcado, relega a las mujeres y a las niñas a lugares similares al ganado. Dice en un cuento, los dedos de tu padre, fuertes de ordeñar, te encontraban, ¿no? En esa metáfora o en esa descripción relacionada con el ordeño de las vacas podemos leer muchísimo relacionado con el abuso. Es muy buena escritora. Y entonces cuando el hermano pone por primera vez que ella ya se está yendo de la granja familiar y él lamenta no haberla podido ayudar, ella dice, dicho suena terrible. Nunca nadie había hablado de eso. Dicho suena terrible. Su enunciación en palabras le permite a ella advertirlo en todo su horror, ¿no? Entonces, esta incapacidad para nombrar, que quizás en el consultorio no se da, eso después lo vemos, ¿no? Me interesaría saberlo, pero en la vida real es así. La literatura, por suerte, le encuentra su dispositivo, su camino, no tiene tanto prurito, y al no entrar de frente sobre el tema, como podría hacerlo una noticia de Crónica TV, no sé, permite procesos diferentes en quienes leemos, en quienes escribimos, y sobre todo conceptualizaciones muy sutiles que no están en el estereotipo de el violador que podemos ver, o el abuelo, abuso perverso, digamos, a lo largo de los talleres y a lo largo de la lectura y a lo largo de esta charla, espero, vamos a recorrer distintas dimensiones del abuso que no son las más conocidas o las más disponibles en el sentido común. Y eso permite, hay algún proceso un poco mágico y muy maravilloso, que todos finalmente y todas podamos encontrar algo de lo que nos sucedió o encontrar algo de la experiencia humana que no conocíamos y complejizar, por supuesto, la situación que es compleja de por sí, ¿no? Me refiero a que es compleja en cuanto a que intervienen, bueno, también algo del deseo, de la excitación, de la sexualidad infantil, de la culpa, no es un ataque simple y directo que empieza y termina. Y sobre todo no termina después de suceder, ¿no? No es que pasó el hecho y ya está. Va mutando sus efectos, su peso en el alma, y la víctima de abuso de niña, aunque nunca más experimente una situación así, va atravesando situaciones que a lo mejor no tienen que ver literalmente con el abuso, pero se pueden traducir en desórdenes de alimentación, incapacidad para confiar en el otro, mucha inseguridad personal, una gran confusión respecto de la sexualidad. Bueno, esos personajes adultos y adultas en los que se puede adivinar simplemente un abuso previo, pueblan mi libro, mi último libro, porque no quería dejar solamente en niños y niñas la marca del abuso, sino hacerme cargo literaria y amorosamente de quien ya es adulto y adulta y tiene esa huella en su pasado, ¿no? Voy a mencionar algunos autores y autoras que van a salpicar esta exposición, que espero sea breve, cualquier cosa me cortan y listo. Silvina Ocampo, con su cuento El pecado mortal. Aurora Venturini, no sé si la han leído, Las primas, y sobre todo en un cuento muy desaforado y muy extremo que se llama El marido de mi madrastra. Edgar Keret, que es un escritor israelí, después esto lo paso, como decía, tiene un cuento que se llama Resfriado, donde la sugerencia es si ese niño que va a la consulta del médico realmente está resfriado, ¿no? O el problema es otro. Bernardo Cordon es un escritor argentino
muy olvidado, muy injustamente olvidado. Tiene más de 30 libros publicados, recomiendo su rescate. Tiene un cuento que se llama Un hombre en la casa, con la paradoja de lo que es tener un hombre en la casa para que ayude en el trabajo rural y a la vez el riesgo que implica para las niñas de la casa esa presencia, ¿no? Lucía Berling, que es una autora que está muy de moda, tiene un cuento que se llama Andado, totalmente autobiográfico y muy conmovedor. Alejandra Camilla, la escritora de moda, junto con, con Dolores Reyes ahora. Un cuento que se llama Los nombres, que yo lo intuyo desde mi ignorancia como un cuento muy psicoanalítico, ¿sí? Hay ahí en la imposibilidad de asignarle a cada cosa su nombre y algunos procesos de lo que es el Durcharbeiten, supongo, por algunas cosas que a veces busco para mi taller, el trabajo de elaboración que implica atravesar el hecho para llegar a su resolución y no negarlo y no patearlo, sino pasar por el lugar de dolor. Ella debe atravesar un desierto para llegar a la verdad. Bueno, es muy simbólico, me refiero a que es un cuento muy simbólico. Los nombres de Alejandra Camilla, ella arma rompecabezas, bueno, ya en todo caso lo verano lo compartiremos. Y Claire Keegan, como decía, El regalo de despedida, también un título profundamente irónico, porque no hay ningún regalo ahí, ¿no? Hay 20, 30 cuentos más, estoy a disposición, me los piden. Algo interesante para destacar son las diferentes estéticas. Como yo decía, la literatura nos brinda lugares poco explorados para conocer el abuso y eso viene de la mano de lo formal, ¿no? ¿Sí? Como escritora puedo decir que no es lo mismo, así como no es lo mismo leer una noticia, no es lo mismo leer a Silvina Ocampo que a Aurora Venturini, ¿no? El tratamiento ahí eh, difiere muchísimo, desde lo muy abierto, casi monstruoso, casi morboso, y muy explícito, hasta lo muy velado. Y voy un poquito con algún ejemplo sobre un caso u otro, ¿no? Autores que tratan el abuso de manera elíptica. Elíptica quiero decir velada, o más bien semivelada. Se recortan algunas partes solamente. De todas maneras podemos darnos cuenta. Para mí esta es una definición del abuso también. Hay algo que todos sabemos. Y sin embargo, no se dice. Hay algo que está mal escondido. Entonces, esa manera lateral y solo con indicios, me parece muy provocadora, es la que yo trabajé en mi libro. Silvina Ocampo dice, en su cuento, repetidas veces viste a Chango solo, enajenado, de pie, arrimándose incesantemente a la punta de cualquier mesa, salvo a la de mármol de la cocina o a la de hierro con lirios de bronce del patio. Él tardaba en separarse del mueble. Requiere un ejercicio de repensar esto para ver qué es lo que sucedía ahí, ¿no? ¿Por qué ese empleado de la casa estaba de pie, enajenado, y se arrimaba a las mesas, salvo a la de mármol o a la de hierro con lirios de bronce, ¿no? Si nos imaginamos esos materiales, son materiales fríos, que enganchan, duros, sobre los cuales no sería cómodo refregar probablemente sus genitales. Perdón, voy a ser explícita, ¿no? Podemos hacerlo, estamos Totalmente. en un grupo que lo permite. Entonces, que él se refregaba contra los muebles está dicho casi por la enunciación de los materiales contra los que no podía hacerlo, ¿no? Es una vuelta maravillosa que ella encuentra. Y para cuando se produce el hecho de abuso, dice, no te moviste, baños consecutivos de rubor cubrieron tu rostro, como esos baños de oro que cubren las joyas falsas. Involuntariamente recorriste con la mirada los detalles de su chaqueta de lustrina. Simplemente en ese movimiento que nos habla de algo de baños consecutivos de rubor, podemos entender el movimiento de vaivén que implica una relación sexual, como la fue ruborizando, y si ella involuntariamente recorrió los detalles de la chaqueta, era porque la tenía muy cerca, y además si no fue voluntario es que no quería hacerlo, o sea, estaba retenida ahí contra su voluntad. Entonces, está la sutileza, que este es un cuento que amerita varias lecturas, y dejo librado a quienes estamos acá hoy escuchando cuáles son los efectos sobre el lector o la lectora al hacernos cargo nosotros de completar eso que falta, ¿no? Un poderoso recurso de la literatura, dejar para quien lee toda la responsabilidad y el peso de entender qué es lo que pasó ahí. No me lo está diciendo la autora, lo entiendo yo y por lo tanto el impacto
es mucho mayor. Hay estéticas muy diferentes, voy a nombrar Cordon, Keegan y Venturini. Cordon dice directamente, una vez con mamá, seguíamos la huella del zorro y encontramos detrás del gallinero al padrastro encima de mi hermana. No hay mucho misterio ahí, ¿no? Keegan, tu madre le ofrecía sexo el día de su cumpleaños, pero a tu madre le ofrecía sexo a tu padre el día de su cumpleaños, pero un día eso también se terminó y en su lugar te hacían ir a ti. Y Venturini, que es la más abierta y grotesca, el soez, que era su padrastro, destrozó mi cuerpo, entonces volvió a violarme, prosiguieron sobre mí los actos sexuales indecentes y cruentos. O sea, está dicho de frente. Venturini incluso avanza, habla de los chancros sifilíticos, de los genitales de su padrastro. Y, y hay algunas cosas respecto de esto, que es solo un punto, pero para comentarlo, a mí me llama la atención que estas estéticas responden a las clases sociales de los escenarios que son narrados. Parecería que en los ámbitos marginales, como el de Córdoba, el de Kirgan, los rurales, todo está a la vista o hay menos respeto por esta cosa abierta, ¿no? Por la situación. Se los expone con más crudeza. Venturini habla de un barrio muy marginal, son muy pobres. Y en cambio la clase alta tiene estos buenos modales de Silvina Ocampo, que además su prosa es muy exquisita, muy delicada. O podríamos decir cierta hipocresía, mientras que en las clases populares o en los ámbitos rurales parecería que todo está a la vista, incluso quizás de la mano de la animalidad, ¿no? De, de los animales de la granja o el ganado, donde los ritos o las prácticas de reproducción, digamos, el apareamiento, ya deja poco librado a la inocencia de esos niñas y niñas. Incluso tienen un juego muy interesante, Keegan lo hace, que es asimilar a esas niñas a los ritos de reproducción del ganado. Cuando las niñas tienen su primera menstruación, es la época en la que las yeguas entran en celo, o las niñas se llaman como las yeguas, o los granjeros les palmean las ancas. Hay un lenguaje muy que une todo el tiempo a las mujeres y sobre todo a las niñas a la posesión animal del ganado. Perdón, hay ruido en mi barrio, no sé si se escucha el botellero, ¿no? Ok. No. No, no hay problema. Están gritando, pero voy a hablar más fuerte yo. A mí la estética que me cautiva es la primera, la que hablé, esta elíptica, ¿no? Me parece que es la menos explorada, sobre todo porque, bueno, eh, es difícil de conseguir, ¿no? Y es la que yo quise trabajar en el libro, y además me parece que es bastante parecida a lo que sucede en la vida real, ¿no? Todos entendemos que un abuso es un ataque, una violación, pero no sé si todos o todas entendemos que hay una dimensión, probablemente acá sí, me refiero a otros públicos, de seducción muy importante, ¿no? De seducción, de confusión, de alguien que nos requiere como un objeto elegido y amado. Y hay que ver qué efectos produce un abordaje u otro, ¿no? En los cuentos que yo analizo y que propongo, cuando el predador sexual, digamos, es violento, como estos padrastros, ahora voy a avanzar sobre eso un poquito, el impulso de la niña es de huir, es de huida, ¿sí? A veces no lo consigue por la violencia misma, no importa, a veces no puede huir, pero está claro en su subjetividad que el otro es un enemigo. Con el predador seductor, como es Don Andrés, ahora voy con este cuento, como es Chango, que también es un seductor, no es tan claro que deseamos huir. Hay algo del enamoramiento, hay algo del sentirse especial, hay algo de la excitación, hay algo de esa sexualidad sana, incipiente, de la edad correspondiente, de la pubertad, que es muy manipulado y muy malversado. Y bueno, hablo por estos textos, ¿no? Que quiero seguir convidando. En Andado, de Lucía Berlin, vamos a ver estas diferencias entre predadores. El seductor. Dice ella, Andrés Ibáñez Grey apareció en el vestíbulo. Tenía el pelo plateado, los ojos de un gris tan claro que parecían los de una estatua. Laura fue a recibirlo. Soy Laura. Fue muy amable al invitarme al fondo, aunque mis padres no puedan ir. Don Andrés retuvo su mano. Ted me dijo que iba a venir su hijita, no una preciosa mujer.
Vamos, hay algo en ese ascenderla a ella, que tiene 14 años y se vistió para la fiesta, a la categoría de mujer. Hay mucho en estos cuentos sobre te estás convirtiendo en una fascinante mujercita, ¿no? Esa ascensión al estatus de mujer, que por supuesto a la víctima seduce, ¿no? También la seduce. Virginia, perdón, ¿Sí? 3 minutos, 3 o 4 ¡Uh! minutos. Después te dejamos volver. Listo, no, no, perfecto. Olvidemos todo esto. A ver qué puedo dar un poquito más. Otra categoría que encontramos en los cuentos, el entorno, ¿sí? Interesantísimo analizar en cada uno de los cuentos que tematizan el abuso, qué hacen los demás, qué entorno hay, ¿sí? En algunos hay una leve condena social, como en el de Kazumi, Kazumistal, Ana Kazumistal. Ahora recuerdo que su padre servía champán en unas mesas en la calle para fin de año, pero nadie iba. Ahora lo recuerdo, nadie iba. Hay un vecindario que se apartaba de esa familia, ¿sí? Pero en general podemos detectar médicos, maestras, vecinos, vecinas. Y me llama la atención la coincidencia, no es que no saben, ¿sí? Pero tampoco actúan. Los invito cuando leen algún cuento sobre abuso a detectar qué hacen los otros. En general lo que sucede es que circula a modo de chisme. En el de Venturini, eh, o en el de Cordon acá, dice, la turca se burló, lo que es tener un hombre en la casa, ¿no? Alguien que haga el trabajo duro. Saben perfectamente que están llevando a las niñas a trabajar a ese negocio porque la madre ya no quiere que su marido se aproveche de ellas y entonces la única salida que tiene es llevarlas a trabajar a lo del turco y la mujer del turco se burla. Entonces el entorno o bien rechaza levemente o bien avala, en general chusmea y comenta, y hay un solo cuento donde hay un entorno muy particular, que es el de Aurora Venturini, el marido de mi madrastra, donde están los gitanos, ¿sí? Los gitanos son los que la salvan del abuso, llevándosela. Ahí hay un entorno único, digamos, de todo del corpus que yo trabajé, eh, que actúa, que finalmente actúa. Voy a dejar para después, entonces, Mirta, algunos dos ejes más que me interesa destacar de los cuentos. El desamparo inicial. El desamparo inicial en todas las escenas facilita la entrada de un pedófilo a ese escenario. Y la caída de las Podés figuras, tomate estos minutos, Virginia, si querés. como, Tomate como unos quieran, minutos. si no lo vemos después. Digamos, hay una escena de desprotección a la que ninguna víctima de abuso escapa. Y podríamos leer muchísimos cuentos y encontrarla, ¿no? Un hombre en la casa, el cuento empieza así. A mi padre lo mataron en una pelea y desde entonces a mi madre la llaman la viuda del carretero. Después no hubo ningún carretero para carrear los rodillos del aserradero. Mi hermano era muy chico para aprender el oficio. Además, los camiones ya hacían todo el trabajo. Ningún hombre se interesó por mi madre. La carreta se pudrió bajo la lluvia y los bueyes murieron de puro viejos. A ese lugar tan deprivado, prestemos atención a cuántos indicadores de deprivación. Un padre al que habían matado, una viuda, el hermanito era demasiado chico. Ningún hombre se interesaba, la carreta se pudrió y los bueyes murieron. Es absolutamente a pérdida, ¿no? Ahí están las niñas de esa granja y el marido de la madre, el nuevo, un hombre en la casa, por fin, tiene ese campo fértil para ingresar. En Venturini, el solo título del cuento, El marido de mi madrastra, da cuenta de cuántos grados de separación hay entre las figuras primigenias del cuidado natural, digamos, no porque una familia no pueda ser diversa, no, no voy a decir eso, pero padre y madre no hay, digamos, ¿no? Entonces ella está en manos de el marido de mi madrastra. Tenemos una desprotección inicial. Y la caída de las figuras de cuidado y la adultización de los niños. En Queret la madre está muerta. En Ocampo la madre está ocupada en sus compromisos sociales de clase alta. Las madres de Kazumi y de Berlin son alcohólicas. Siempre tienen la mirada ida. Ahí directamente son los padres los abusadores, así que del padre no voy a hablar, ¿no? Y Camilla que dice, mi madre podía olvidar cualquier cosa en cualquier momento o permanecer callada días enteros, parecía siempre muy preocupada por algo que pasaba en otro lugar, muy lejos.
Sobre la madre es una figura muy interesante para ver en los cuentos también. Tenemos madres cómplices directamente, madres entregadoras, madres que negocian esa situación de sus hijas por algún otro tipo de privilegio social, alcohólicas o evadidas, muertas, enamoradas, inimputables, y muchas veces, y esto sí lo quiero decir, sometidas al marido, ¿sí? Después puedo poner algunos ejemplos, pero tengámoslo en cuenta al leer. La madre es una figura intermedia que en general también no consigue cierto estatus social o se debe a ese marido, ¿no? Y por último, rápido, la inversión de los roles en las jerarquías de responsabilidades, ¿no? Esta adultización de los hijos. Esta madre icónica de Lucía Berlin, una madre literariamente maravillosa, que si leen su obra, esta madre a quien ella termina perdonando y queriendo y amando, alcohólica, divertida. El rol de Laura, que es ella, en esa fiesta, donde tiene que bajar y hacer sociales en las reuniones diplomáticas de su padre, vestirse con un vestido de cóctel y parecer, por lo tanto, de 21 años en vez de 14. En el cuento de Silvina Ocampo, cuando la niña toma la comunión, una frase que me parte el corazón a mí es que las flores de ella, a diferencia de las flores que llevaban sus compañeras de comunión, eran artificiales y como de novia. Un ramito como de novia, ¿sí? Está llevada al plano de alguien que ya está entendida en asuntos de sexualidad y de amor. No es una niña que toma la comunión, sino que es una novia. En esta inversión de las responsabilidades, como los chicos, por ejemplo, en Cordon, dice, mi madre andaba loca por él. Por eso al atardecer nos recargaba de trabajo. Yo arrancaba las malezas de la chacrita, mi hermanito buscaba las vacas en el monte, mientras mi hermana preparaba la comida, mi madre se arreglaba y se largaba al pueblo para juntarse con Egidio. Hay una madre enamorada que delega en los niños las responsabilidades de ella. De ahí al paso al momento en que los niños también se van a hacer cargo de las tareas de la sexualidad de la madre, hay casi muy poco, ¿no? Están como preparados, adaptados, sobreadaptados y ascendidos a un rol de adulto que también eventualmente se va a trasladar a los comportamientos sexuales. Bueno, dejo cualquier otra cosita para seguir compartiendo y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias a Bueno, vos. un placer, Bueno, un Bueno, placer. gracias. Bueno, entonces te damos la palabra, Sara. Sara. Bueno, Adelante. bueno, sí, un placer. Me resultó leer tus cuentos y trabajar todo lo que vos me aportaste y ahora lo reconfirmo con escucharte personalmente. Muchísimas gracias. Ahora te escucho a vos. Bueno, bueno, en primer lugar lo que quería decirles es que si bien el título, el título fue bastante debatido entre nosotras cuatro, ¿no es cierto? Porque justamente no era solo en la infancia, pero quisimos poner en la infancia, finalmente nos quedó ese, puedo decir otros títulos que fuimos barajando, porque también una chica de 14 años puede ser ya o los adultos que han padecido estas situaciones, no es solo la infancia, pero me parece que está bien puesto la infancia, después lo pensé, porque justamente lo que dice Silvia Bleichner, que es una psicoanalista que nosotros reconocemos mucho por su valor de sus trabajos, es que la verdadera perversión es la del adulto al niño, porque el niño no está preparado para estas cosas, digamos, es como una intrusión y una objetalización del sujeto donde está puesto en el lugar de objeto para un uso. Esto es una verdadera perversión y es obsceno. En ese sentido, yo creo que está bien puesto porque es ahí donde quisimos poner el acento nosotras cuando armamos este encuentro. Quiero decir algo de literatura y psicoanálisis porque justamente de eso se trata esta Comisión de Cultura. En realidad siempre los grandes maestros del psicoanálisis se han nutrido de la cultura, empezando por Freud, que ganó el premio Goethe, pero en este caso, cuando y este título dice develar lo siniestro, Freud escribió en Lo Siniestro, basando en los cuentos de Hoffman. Y recordemos eso, que son cuentos, que es el cuento del arenero, ¿no es cierto? Uno de ellos, y el otro cuento, digamos, es el cuento de los elixires del diablo. Y ahí habla del efecto de lo siniestro. Y Freud, para hablar de lo familiar desconocido y aquello
digamos, de familiar se transforma en siniestro, usó estos cuentos y los trabajó a fondo. Después Lacan los retomó. No voy a decir lo que dijo Freud y Lacan porque si no llevaría todo y no me quiero detener en esto. Pero quiero decir que desde Freud en adelante, nosotros la literatura y el psicoanálisis lo tenemos muy unido cuando lo mismo todo el arte en general, la escultura, la pintura, el cine, pero quiero decir que los cuentos han inspirado y en el punto exacto de lo siniestro más que nada, ¿no? Porque aquello que es atroz que se haya vuelto familiar, eso lo dice Freud en Los Siniestros, exactamente. Y algo así como aquello que con la belleza de las palabras esconde lo más sórdido del ser humano, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiero partir de Freud, después Lacan trabajó Joyce, que es literatura pura, y quiero mencionar nada más que, no voy a mencionar todos los psicoanalistas, lo va a ser muy largo y no es la idea de este encuentro, pero quiero decir que Bion fue el terapeuta de Beckett, y Beckett, que ganó el Premio Nobel de Literatura, se basó mucho en las ideas de Bion, y Bion en las ideas de Beckett, en sus conceptos psicoanalíticos. Ahí tenemos dos personas que se han nutrido recíprocamente y se han alimentado en sus teorías, en sus ideas, en sus escritos, a partir de un encuentro con el psicoanálisis y del psicoanálisis con la literatura. Dicho esto, que me pareció interesante, quería poner algo de Clarice Lispector, que es la persona que más me hace acercar el psicoanálisis a la literatura cuando dice que escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Yo creo que vos, Virginia, tratás de pescar lo que no es palabra, digamos. Claro, y que cuando esa no palabra en la entrelínea muerde la carnada, dice ella, fíjense qué interesante, algo se escribió. Yo creo que un psicoanalista y vos estás tratando de escribir algo, de inscribir algo que va más allá de la palabra, pero necesitamos de la palabra. Y sin la palabra sería como imposible, pero justamente aquello que no es palabra. Entonces yo digo, nosotros en realidad, más que la palabra escrita, con los pacientes es la palabra oral, pero es la palabra que se inscribe también y esperamos que eso pase, porque si no, no pasa nada en un psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que sabemos de la insuficiencia de las palabras, pero con la necesidad de testimoniar sobre los indicios de lo siniestro, invisibilizado en el intento de leer lo ilegible. La escritura está ahí. La escritura está para dar nuevas versiones de lo vivido. Y cuando yo digo la escritura, es la escritura de un psicoanalista cuando habla y la escritura de un escritor cuando escribe. Entonces está ahí para dar nuevas versiones de lo vivido. Me parece que esto es lo más importante. Y entonces ahí vienen las discusiones que tuvimos en el título, que eran bordear y merodear con palabras el golpe de lo real. Y lo real en el sentido lacaniano, que es un exceso de lo que no puede anudarse. Esto ya lo digo yo porque eso no lo hablamos. Solo es posible entrar por los indicios enigmáticos, sutiles, por las sutilezas. Acá me quiero valer de un autor que se llama Ginsburg, que él hablaba del paradigma indiciario. Él decía que nosotros, los psicoanalistas, y creo que los escritores también, somos como Sherlock Holmes. Vimos una plumita, una cosita, bueno, una huella, algo, y ahí, bueno, decimos por acá, es por acá, como dicen los chicos, es por ahí. Y uno busca, inventa, indaga. Y a mí esto del paradigma iniciario, esto de un tipo Sherlock Holmes, donde un pequeño detalle, que de última es un poco la regla fundamental, no se fije en nada, cuente lo que se le cante, ¿no? Creo que tiene que ver con esto del paradigma indiciario, como de cualquier indicio, vamos a ver si podemos arribar a algo, ¿no es cierto? Son indicios enigmáticos, muy sutiles, pero escuchar y contener el sufrimiento y todo esto, bueno, y estar acompañando al paciente obviamente ayuda con empatía, y esa es la función de un analista. Yo quería decirte, especialmente dialogando con vos, Virginia, que con muchos años de análisis, algunos pacientes no han contado nada de esto hasta que algo los movió. Me parece que todo esto es interesante.
quiero decirte algo que escribí sobre tus cuentos y después voy a entrar al psicoanálisis propiamente. Espero tener tiempo porque por ahí el tiempo me juega en contra. Estos son 13 cuentos de este libro. Acá se los voy a mostrar porque ¿lo ven? Porque el dibujo de este cuento es muy importante, la tapa, el diseño, porque miren si uno va a estar más cómodo en ese sillón, ¿sí? Tiene un Tiene un resorte. resorte. Tiene un Y resorte tiene que sale. acá no sé si lo ven, pero en la parte de abajo tiene un resorte y aparte todo así pinchudo. Bueno, creo que de cómodo esto no tiene nada, pero yo quería decirte que todos estos cuentos tocan al lector. Yo los recomiendo que lo lean porque son fantásticos. Eh, pero es entrar, justamente yo creo que Virginia nos hace entrar en lo incómodo en lo incómodo de la comodidad, nos transforma, nos obliga a una deconstrucción que desarma comodidades patriarcales y naturalizaciones perversas, que es lo que dije en relación a Freud. Desacomodarse, incomodarse, pensar en las escenas, en las afectaciones, en las interferencias, diría Isidoro Berenstein, ¿sí? Lo que interfiere. Estos cuentos tienen una estética y brindan indicios enigmáticos que ahondan justamente en lo siniestro. Es la impotencia la que pide una puesta en palabra de la escritura de Virginia. Es una escritura que devela y desenmascara lo no dicho para que pueda decirse y para que tal vez pueda escucharse. A falta de pruebas, a veces tenemos tonos, verdades fragmentarias. Acá quiero tomar un autor que es Carotí, que él habla de los tonos de las verdades, como que las verdades pueden tener distintas tonalidades y que uno tiene como que, así como hay distintas dimensiones de los abusos, hay distintas tonalidades. Inclusive los escritores tienen tonalidades distintas, del que lo muestra en forma tan abrupta, tan brusca, de aquellos que lo hacen en forma más sutil, ¿no? Entre la memoria y el olvido, de eso se trata, de la negación, del ocultamiento, de los secretos, de la desmentida. Y acá viene esta idea de cómo poder capturar algún fragmento. ¿Cómo hacemos? Acá quiero agradecerle, en realidad iba a estar, no sé si hoy vino, Nadira Goldwasser, que escribió este libro, La tenue luz de las luciérnagas. Hoy le van a dar un premio en la legislatura nacional, porque escribió junto con una abogada sobre este tema, el abuso en los niños. Ella y la tenue luz de las luciérnagas es en honor a Didier Huberman, que escribió sobre la supervivencia de las luciérnagas, ¿verdad? Que muchos lo conocemos ese texto. Bueno, no me voy a seguir extendiendo más porque quiero hablar de 4 temas muy breves. Una, en relación a los abusos, es la afectación ante lo real. El otro son las simbolizaciones de transición, que Daniel es experto en esto, puede seguir agregando algo. Pero acá tiene que venir sí o sí porque estas son situaciones traumáticas, justamente. Es el trauma. Y después quiero hablar sobre los dispositivos clínicos vinculares, que yo se los puedo anticipar y decirles, en un caso que ojalá tenga tiempo de contar, pero digo, qué suerte que puedo trabajar con lo vincular, con estos casos, cuando uno dispone de dispositivos clínicos múltiples, porque es como tan inabarcable todo y brinda tanta riqueza que, no sé, es como un agradecimiento a esta hospitalidad de los dispositivos múltiples, a los dispositivos clínicos. En estos casos es cuanto más se ve, cuanto más uno lo puede apreciar, todo lo que venimos haciendo en lo vincular. Después lo voy a contar y con un material clínico si es que tengo tiempo. Después, el otro punto que quiero tocar es el tema de que esta es una clínica de lo paradojal. La clínica de lo paradojal es la clínica de lo que no cierra, porque lo que no cierra es como decir, bueno, ese hombre que supuestamente te dice que sos linda, y que te quiere, y que estás hecho una señorita, pero te está violando, ¿no? Entonces, la paradoja es algo que no cierra y ver qué hacemos con esto que no cierre. No es lo uno sin lo otro. Me seduce, pero también me destruye, etcétera, etcétera. Me parece que hay una clínica especial para estos casos.
Quizás no la hemos trabajado tanto, lo hemos tomado de Winnicott fundamentalmente, el tema de la paradoja, pero me parece que para lo vincular, este tipo de clínica y trabajar con la paradoja permanentemente en los vínculos, creo que nos abre bastante la cabeza. Y me parece que es un tema interesante para los psicoanalistas, poder pensarlo desde ahí. Eh, y después yo creo que también es importante, frente a un psiquismo arrasado por lo traumático, eh, la función de dar testimonio. Yo creo que Virginia nos ha dado un testimonio autobiográfico, poder dar testimonio de esto. Hay que denunciarlo de alguna manera. La literatura es la mejor manera, obviamente, pero puede haber otras, ¿no? Y yo creo que sí, eso es importantísimo. El, la función del analista en el lugar de testimonio. Voy a empezar con el primer punto, que sería el punto de lo real. Bueno, me tengo que remitir a Lacan, que él dice en el seminario 23, el Sintón, que se trata de rastrear lo real. Voy a tratar de ser lo más fácil posible, porque él dice que se trata de ubicar el acontecimiento que ha tocado el cuerpo. Él dice una frase que a mí me encanta, que dice: el cuerpo que levantó campamento, ¿no? Es un cuerpo que se ha lastimado tanto, y hay por eso mucha negación, mucha desmentida, porque remite a lo real, a fragmentos, dice él, a las letritas que sostienen lo real. Aquello que en un pasado carecía de herramientas para su detección, en este momento uno puede ponerle palabras. O sea, un niño no puede, por eso quedó arrasado el psiquismo, por eso decíamos que es la verdadera perversión, pero si uno es adulto o más grande, puede ponerle palabras y puede transmitir algo de esto, ¿no? Se nos abre alguna posibilidad. En este sentido, el lugar del analista, como siempre, pero más que nunca, es de un analista implicado, especialmente si está detectando algo de esto. El otro día me llama, esto es una conversación telefónica, dos padres alrededor de 60 años, y me dicen que tienen un problema muy serio con un hijo que vive en otro país porque no quiere venir a la Argentina. Ellos se vinieron a vivir a Argentina, y me empieza a contar un montón de cosas. Perdón, ¿seguimos grabando? ¿Estamos bien? No, no, sí, todavía sí, porque el caso clínico no. Ok, Estos padres, ok. no, pero esto es una No, consulta. está bien, un Sí, no, recordatorio. tenés razón, gracias. No, simplemente esto, para ver qué nos pasa. Este hombre me dice: bueno, sí, tenemos muy mala relación, pero nunca fue un abuso. Bueno, cuando me dice eso, a mí se me paran las orejas, no sé, los pelos, todo, ¿no? O sea, por teléfono, sin que sea una entrevista, que alguien te diga esto, bueno, ya. Bueno, por ejemplo, estas cosas, lo que yo digo es un análisis implicado y estar más atento, como que este tema requiere afilar, digamos, la sensibilidad para darse cuenta, porque hay mucho más de lo que uno cree, si uno lo investiga, ¿no? Pero uno tiene que estar como sensibilizado para esto, porque me puede decir esto como cualquier otra cosa, pero digo, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Con qué me voy a encontrar en esta primera entrevista que me están contando esto por teléfono? Que ni siquiera es una charla, ni nada, es un llamado telefónico. Yo en general no recibo a los pacientes sin hacerles un una mini charla, diría, una entrevista preliminar telefónica, más cuando no los conozco. Bueno, el tema de la implicación, ¿no es cierto? Y dar testimonio, denunciar y acompañar con empatía para que se pueda poner alguna palabra donde no la hay. Nosotros decíamos, cuando nos hicimos un encuentro, esto, de ver si es posible poder poner alguna palabra donde no la hay, con un analista que sea abstinente pero no neutral. Entonces, quiero ir, creo que una de las cosas que más ayuda a un analista a poder captar estos significantes enigmáticos, diría, como en estos casos, eh, son, son lo que Silvia Blechan llama las simbolizaciones de transición. ¿Qué son estas simbolizaciones de transición? Son aquellas intervenciones que posibilitan la ensambladura de restos némicos diversos.
O sea, el paciente no sabe, no tiene estos registros, los tenemos que ir armando juntos. Es una tarea producir un relato más cercano a lo vivencial, o sea, pasar de las vivencias a la experiencia, lo más real de lo vivido, para que el exceso de lo traumático adquiera un valor y pueda devenir y metaforizarse, ser encadenable, ser anudable, porque no está anudado esto, está suelto. Tiene que ser, uno tiene que ver si lo puede anudar en un encadenamiento simbólico imaginario. Y esto no es fácil, nada fácil. El analista, en el mejor de los casos, debería hacer algo para que se inscriba en lo simbólico. Y a partir de ahí poder olvidar. A veces puede ser, y creo que Virginia lo expresa muy bien, un olor, un color, una textura, una sensación. El tema de un color lo podemos ver después, en escenas que son imposibilitadas de ensambladura, ¿no? No están en una cadena representacional, por eso son tan difíciles. Uno le presta, por eso son de transición, uno le va prestando algo al paciente. Porque lo que dice ella es que el traumatismo arrastra restos de lo vivenciado, que deberían entrar en relato, que deberían entrar en secuencia, y no entran. Creo que la escritura, en este caso de Virginia, hace que esto entre en relato, ¿verdad? Pero en general no entran. Pero bueno, nosotros como analistas sentimos que nunca todo está perdido, y siempre tratamos, como decíamos antes, del paradigma indiciario, de ir buscando y rastreando y encontrando al tipo como Sherlock Holmes, estos restos, estos fragmentos, estos pedazos, ¿no? Bueno. 5 minutos, Sara. Ay, bueno, voy más rápido. Bueno, lo paradojal ya lo dije, no tendría mucho para decir, pero quiero decir simplemente que la paradoja proviene del griego, que es contrario a la opinión común, y que se trata de un enunciado contrario a la opinión común, o sea, poder ver lo ambiguo, lo increíble, lo extraño, etc. Y quiero simplemente, digamos, tomar, bueno, simplemente tomar un ejemplo, que quería decir qué suerte que en realidad uno tiene estos dispositivos clínicos. Yo decía, también si alcanza solo con el analista, si a veces no hay algo de lo social, una dimensión colectiva que tiene que ser sensible al tema, y también tiene importancia el espacio de lo familiar, ¿no? Como que a veces uno tiene que ver cómo puede esto traspasarlo del consultorio también, ¿no? Eh, Porque, bueno, a veces no se reconocen, son cómplices, encubren, etcétera, etcétera. Estuve leyendo un libro de una autora argentina que se llama Alejandra Camilla, ella es de origen japonés, me encanta, y ella dice la paciencia del agua sobre cada piedra. Y yo creo que esto es la paciencia del agua sobre cada piedra en la investigación de Virginia, porque vos, además de escribir y escribir lindo y contar cuentos, sos una investigadora de este tema, ¿no? Nos podés dar cátedra a nosotros de esto, de esta temática. No desde el psicoanálisis, pero sí de la literatura y de todo lo que investigás, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de recuperar la memoria y con la paciencia de horadar el agua, así como el agua con cada piedra, un psicoanalista tiene que trabajar esto, me parecía, y bueno, y ya que estamos en literatura, quiero cerrar con una frase de Borges que dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Sara. gracias, Sara. Bueno, antes de entrar al momento de intercambio con todos ustedes, te pido, Patricio, que le habilites eso a Daniel, y vamos a leer entre Daniel, Leonel, Liliana y yo uno de los cuentos de Virginia. Liliana. Bueno, el cuento se llama El pequeño caballo azul, de Franz Marc. El padre y la madre están tomados de la mano
en la sala de espera. A una señal de la secretaria, se levantan con el mismo impulso. Y el padre hace un esfuerzo por dejar que la madre entre primero, sea saludada primero y se siente primero en el consultorio del médico que les recomendaron. Doctor Eppelman. Encantada. Siéntese usted también, señora, por favor. ¿Qué anda pasando? Es nuestra hija. Sí, ¿qué edad? Perdón, ¿qué edad tiene? 3 años y medio. Y no la trajeron. El padre y la madre se miran. El padre se acerca a la mochila negra que apoyó sobre la silla y saca una computadora plana y cromada. La apoya sobre el escritorio, tipea unas palabras y después gira la pantalla hacia el médico. La madre se levanta y gira también para poder mirar. Sí, es ese, ahí. En la pantalla se ve un cuadro que al médico le resulta conocido. Es un cuadro de colores muy vivos, rojo, verde, amarillo, y en el medio hay un potrillo, un caballito al trote de color azul eléctrico. Se lo compramos el año pasado para decorar su cuarto. No lo elegimos por nada en especial. Creo que es un cuadro famoso. Ajá. ¿Y qué pasó? Si no me dicen, Hace 2 semanas, no, 3 semanas. Un mes, más o menos. Sí, puede ser, un mes. Sí, un mes. La estaba vistiendo en su habitación. De la nada, le sacaba unas calzas para ponerle otras. Ella no se las quería sacar. Y después, de la nada, señaló el cuadro y dijo: pija, pija, el caballito tiene pija. Mira la pija, mamá. El caballito tiene pija. El caballito tiene pija. este caballito. El padre acerca un dedo a la pantalla, sin tocarla, y lo mueve en diagonal sobre una línea naranja que sale debajo de la panza del potrillo. Es el tallo de la flor que está atrás. Sí, Esa flor, ¿ve? Están las montañas, esa montaña chiquita, las rojas grandes, y sale esta flor amarilla con el tallo. sí. Cambia de color abajo, digo, abajo de la panza es más oscura, naranja. Sí, pero es el tallo que viene de arriba. Sí, sí, es el tallo. Estoy tratando de ver por qué les parecería. Eso, ¿por qué le parecería? ¿Por qué? Bueno, no importa si parece o no parece, la cuestión es por qué lo dice ella. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe, señora, desde ya? ¿Tiene hermanos varones? No, ¿Primos, amigos, no. vecinos, amiguitos de la cuadra? No, no, no. Vivimos en un piso 18. Ella no baja a jugar a la calle. ¿Y el jardín de infantes va? No la mandamos. No. Es muy chica, queremos tenerla un tiempo más en casa. Tiene toda la vida para estar con otra gente. Además, mejor. Imagínese qué vergüenza si vienen del jardín a avisarnos que dijo algo así. Ustedes no. ¿No qué? No sé, señora, estoy pensando, ¿está segura que fue esa la palabra que dijo? Que ahora la dice todo el tiempo. ¿Y usted se rió cuando ella la dijo, se lo festejó? No lo dijo como un chiste. Lo dijo como mostrándome algo. Algo que ella conocía. No sé, sí, algo que ella sabía qué era. Sí, como dice usted, que ella conocía. La madre baja la cabeza. Se hace silencio un rato más. El padre se acerca a la computadora.
Es una reproducción, no el original. No, claro. Una lámina, quiero decir, yo nunca podría comprar un cuadro de ese valor. Entiendo, sí, claro. Ojalá pudiera, pero no puedo. Soy docente universitario. Es solamente una lámina, una reproducción. Eso no tiene nada de malo, ¿no? No, no, eso no tiene nada de malo. Siéntese, por favor. Quedan en silencio. Sobre la torre de enfrente se refleja el último sol de la tarde. Después todo se oscurece. El padre vuelve a levantarse. ¿Usted lo ve, doctor? ¿El dibujo? Ahora que me dijo, sí. Pero antes, No sé, me lo dijo enseguida, no creo, no. Es el tallo de esa flor que pasa por detrás. ¿no es cierto que es el tallo? Yo le digo tallo, tallo, hija, tallo. Mirá, es un tallo. Sí, sí, es un tallo. Él trabaja de noche. ¿Eso qué tiene que ver? Trabaja de noche. Soy politólogo, estoy preparando mi tesis de doctorado. De noche leo y escribo más tranquilo que de día. Me encierro en mi escritorio, soy politólogo. Trabajo mejor de noche. Si tuvieras una carrera universitaria lo entenderías. Me pareció que era un cuadro lindo, me pareció lindo. Yo quiero darle lo mejor, nada más, quiero darle lo mejor. Entonces la madre se levanta y lo abraza, le acaricia el pelo, las mejillas, se inclina y se queda un rato agachada al lado de él. Después, con lentitud, sin moverse de donde está, mira al doctor Eppelbaum. Doctor, ¿y no será que ella tiene un don? Un don. Un don, algo artístico, como una facilidad para el arte, para ver cosas que otros no ven. Señora, Podríamos averiguar en escuelas de arte. ¿Qué pensás? Sí, sí, podemos. señora, mire, yo los voy a derivar con una profesional que conozco para que le cuenten esto. Foros de arte. Habría que buscar si hay otros chicos como ella con ese talento. La podemos anotar a distancia, seguro que le mandan obras y ella las puede estudiar. El médico les extiende una tarjeta. No, no, ¿para qué? Vamos a averiguar por escuelas de arte. La madre está abrazada al padre. Los dos lo miran, ahora ninguno agarra la tarjeta. Ténganla igual por las dudas. Y tome la tarjeta, señora. Igual nosotros vamos a averiguar por escuelas de arte. ¿Le parece bien? Si quieren averiguar, averigüen, averigüen. El padre estrecha la mano del doctor Eppelbaum entre sus dos manos con fuerza. Después toma del brazo a la madre. Salen juntos del consultorio, despacio, agradecidos. Bueno, hasta aquí el cuento de Virginia. Y bueno, ya veo una mano levantada. Sí, vamos con las manos. Vamos a iniciar el intercambio de la siguiente manera. Vamos a habilitar los micrófonos. Ustedes van a levantar las manos y vamos a ir dando la palabra. Por supuesto, Sara y Virginia, cuando quieran intervenir, nos dicen también. Marta Eckstein. Bueno, no quería esperar porque quiero hablar desde el impacto, digamos, desde varios impactos. Si no se me va y después me cuesta hablar, sobre todo en público. Por empezar, quiero felicitar a las organizadoras de la actividad, a Mirta y a Liliana, porque ha sido un lujo yo diría estas vivencias, además, estas vivencias. Lucho, lo voy a buscar a Isa. ¿Cómo? No, hay que silenciar ahí está, ya está. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Sara.
y muchas gracias a la lectura dramatizada de este cuento. Solamente algo quiero agregar, que me provocó esto además. Entendí, Virginia, cuando nombraste a Claire Keenan, por qué otra escritora, Nell Leishon, la nombró mucho cuando vino acá al Filba en septiembre, creo que fue. Ella también, Nell Leishon, tiene 2 libritos que hablan sobre estos temas. Una es La Escuela de Canto, y nos intercambiamos con Sara estos libros, y otra es Del color de la leche. Los dos toman como tema fundamental lo que vos nombraste como el desamparo inicial del que parte, digamos, que existe. Y en realidad del desamparo hacen justamente la persona que ejercita esto un ejercicio de poder, porque los 2 personajes de estas novelas que te cuento de Nell Leishon son están en granjas, son mujeres y son analfabetas que son enseñadas y alfabetizadas por estas personas que después las violan de alguna manera. Así que, bueno, la verdad no tengo mucho más para agregar. Muchísimas gracias a las organizadoras, a vos, Virginia, a Sara y a Muchísimas la gracias por ese dramatización del dato cuento. también. Qué bueno el Gracias, dato para Marta. investigar esta lectura. Gracias. Yo, Mirta, perdón, ¿te escucha? Sí, No, porque sí, estaba sí. muteada yo. No, también para honrar esta palabra diálogo, cuando la escuché a Ujú. Sara quería comentar algo sobre lo de ella, pero muy, muy Dale. breve, y que me despertó lo que ella decía. Muy cortito, respecto a lo de Bleichmar, que traías como es un exceso, ¿no?, sobre la ilusión inicial del niño y por eso una violencia. Hay un cuento que dice, em, querías comer miguitas como Jesucristo, querías ser muy frugal y te regalaron bombones que apenas cabían en tu boca. Y me parece que esa metáfora, además de lo que nos trae, de lo que es difícil de A deglutir, ver. ¿no?, que es demasiado, habla de una asimetría corporal entre lo que se desea y lo que el adulto ofrece, de un silenciamiento, eh, y tanto más que podemos leer en eso, por eso la literatura es tan polisémica. Y después, en el cuento de Lucía Berlin, ella dice, ¿qué esperaba yo, enamorada de don Andrés? ¿Qué esperaba? Mis sueños no iban más allá de un beso, ¿no? No estaba en el imaginario, encontrarse con esperma, con genitalidad, con semen. Entonces me impresionó mucho ver tan reflejada esa diferencia de expectativa entre lo que es la ilusión de un niño y el avance de una sexualidad adulta sobre él, ¿no? Para completar con literatura lo de Bleichmar. Sobre lo ominoso y lo unheimlich, me parece que es el concepto que más pude eh, relacionar con algo muy puntual que sucede en el abuso, que es el mínimo corrimiento del rol de quien uno espera sea un padre, un tío, un médico, un terapeuta, y de pronto, así como lo Heimlich es lo familiar y lo conocido, y de pronto se extraña, se corre apenas y nos parece extraño, esos ejemplos que pone Freud en el texto que vos traías, de los seres vivos que parecen autómatas, que de pronto hicieron un movimiento mecánico y entonces parecen muertos o robóticos, y eso que genera un escalofrío. También el tío que de pronto deja de ser tío, por muy poquito, porque nos tocó de una manera rara, porque deslizó su mano hacia un lugar que nos incomoda, hay un corrimiento que produce sensación siniestra, ¿no? Heimlich para mí es una enorme definición del abuso. Y si vamos a dar testimonio, yo que tuve que consultar sexólogos con todos los laureles y la prensa y el renombre, porque tenía dificultades a la hora de... Tuve que escuchar que mi sexólogo, en que yo depositaba una confianza tal que me hacía dibujar mis propios genitales, mirados en un espejo, y eso yo se los llevaba, me dijera frente a una cita que yo iba a tener que no fuera,
que me iba a revictimizar mi abuso, que era un hombre muy grande, y de pronto se agarró la cabeza y dijo, no sé, a lo mejor estoy celoso. Esas palabras, ese corrimiento del rol, lo considero abusivo, y de hecho no volví, ¿no? Porque el avance, aunque no me haya tocado, el avance de algo que de pronto se extraña y sale de su rol familiar, alcanzó para violentarme. Y bueno, nada más. Sobre el hablar o el callar tenía dudas. Quiero preguntar a ustedes, porque Sara decía, y me gustó mucho, esto de que recuerdan los pacientes frente a una obra artística, ¿no? Y todos los años en mi taller, no solo en el de narrar el abuso, yo en el de herramientas narrativas doy el cuento de Silvino Campo, porque tiene un tratamiento formal interesante, el de la segunda persona, y quiero que lo exploren, pero lateralmente es un cuento sobre abuso. Y no hay año en que alguien no traiga su texto y diga, a lo mejor no lo conté nunca, y sea solo el grupo el que sostiene eso. Y mis dudas son, ¿estoy haciendo algo que les hace bien o estoy haciendo algo que les hace mal? ¿No? Entonces, sobre el hablar, el callar, sobre el recordar o el no recordar, enormes dudas que me sirve poner en juego para poder sostener un rol también, ¿no? Bueno, eso. Bien, Gracias, Virginia. Virginia. No, Tenemos una mano levantada de Claudia, creo, ¿no? ¿Puede ser? Y está Daniel. Y Daniel, ok. Claudia no la veo. Claudia Sanoto había leído. Ah, bueno. Pero está Daniela. Dale. Elena también. Bueno. Ok. ¿Quién va entonces? Daniel. Ah, No, bueno. no funciona, Bueno, no, ya está, basta. Tengo que entrar por el tuyo. Espera, ¡Qué Claudia, ya se te plomazo, escucha. la concha, ¿no? Claudia, se te escucha. Bueno, No, sobre el decir y el me da callar. Podemos, ahí está. Ya está. Daniel. Sí, la verdad, hay millones de cosas que se abrieron. Agradezco muchísimo también a Virginia, a Sara, a las organizadoras, todo, la verdad que todo muy conmovedor. Pero quería centrarme en dos cosas. Una es, retomando lo de simbolizaciones de transición, Silvia Bleichmar ponía un ejemplo que está publicado. Ella decía que un padre, digamos, había una niña que cuando iba a su consultorio iba al baño, agarraba un rollo de papel higiénico y lo ponía arriba de la mesa. Y ella no entendía, eso sucedía todas las sesiones. Lo que después pudo quedar reconstruido es que cuando el padre abusaba de ella, obligándola a sentarse en el inodoro, mientras él se bañaba y se masturbaba. Y que la niña, como defensa, lo que hacía era girar la cabeza y quedaba mirando al rollo de papel higiénico, ¿no? Entonces, por eso la idea de lo que nosotros llamamos signos de percepción no es una representación, no está anudada a una historia, es un signo, en este caso el papel higiénico. Después, empezando a tirar de ahí, se pudo reconstruir, ponerle una historia de dónde había salido el rollo de papel higiénico. No digo sobre el valor de eso para lo traumático. ¿Y qué diferencia hay entre digamos, a lo mejor esa niña, si uno la imagina escritora, podría escribir sobre el rollo de papel higiénico como metáfora ahora, después de haber atravesado la posibilidad de llevarla a una historia, esa imagen, esa percepción? Y lo otro que justamente quería hablar tenía que ver con lo del silencio y el callar, porque nosotros, digo, quizás es un vicio de los psicoanalistas también, el exceso de optimismo alrededor de la palabra y del decir, ¿no? La pregunta que habría que hacerse es si todo es elaborable, ¿no? Si todo es elaborable o si a veces hay que tolerar que hay un resto donde se trata más de respetar un silencio que inducir un relato, ¿no? Hay una historia muy interesante, esto se estudió mucho respecto de los escritores que se hicieron analistas a la salida de Auschwitz,
que hay unos cuantos, todos muy destacados, y que muchos de ellos se suicidaron igual, a pesar de haber podido escribir sobre eso. Y hay una cosa muy breve que quería leer, que es sobre Paul Celan, que vaya si hay poeta que haya encontrado las palabras y además la encontró en el idioma de los alemanes, digamos, ¿no? Y él se suicidó también, y al respecto de eso hay una frase de de un biógrafo de él que se llama Michel del Castillo. Es muy breve la frase, dice: contrariamente a lo que tanta gente imagina, la escritura no consuela de nada. Mientras más orado en las palabras, más se ahonda mi desgracia. Cada libro agrava mi estado. Uno termina de morirse, no de lo que vivió, sino de lo que escribió. Esto es retomado después por una colega nuestra, que se llama Raquel Rosenbaum, que escribe un texto muy bueno sobre lo traumático que se llama ¿Se puede morir de decir? eh, Digo, como para poner la tensión al problema, digamos, ¿no? Que no siempre ese relato, por supuesto que estamos todos detrás de que se logre ponerle una palabra que circunscriba y que permita esa elaboración, pero también saber que a veces hay zonas en las que poner una palabra es muy difícil, nada, eso, ¿no? Gracias, Daniel. Elena está, ¿verdad? Elena Berfley. Bueno, sí, bueno, me sumo a los agradecimientos y también me sentí muy tocada, muy impactada, tanto por el relato de Virginia, que me encantó, como por el aporte de Sara y por la dramatización que hicieron, ¿no? Fantástico. Felicitaciones también a las organizadoras, la verdad que se pasaron. Este, y escuchando, partí de lo que dijo Virginia al leer ese breve relato, donde lo que más le dolió a la que lo está relatando es que nadie le preguntara por qué no quería estar cuando se reunía la familia, cuando venía el tío, ¿no? Y me impactó mucho porque me resonó con 3 casos clínicos que yo atendí, donde en un caso era una paciente que fue abusada repetidamente por un hermano mayor. En otro caso era una paciente que pidió terapia de familia para poder plantear lo abusada que había sido por su abuela, para poder sentirse escuchada por su madre y por su hermana. Y el tercer caso es una paciente cuyo padre trabajaba en una institución con adolescentes y ella se entera por unos vecinos que el padre abusaba de estos adolescentes en la institución donde trabajaba. Bueno, impacto, vergüenza, con todo lo que se podía haber sentido. Entonces, en los 3 casos, las afectadas, digamos, por el abuso, tomaron distancia de los abusadores. Pero lo que no podían terminar de elaborar y de superar era el dolor que sentían por estas madres que se hicieron las distraídas, por estas madres que no captaron, no pescaron el sufrimiento que estas pacientes venían sufriendo, y eso les resultaba absolutamente como muchísimo más doloroso que lo otro. Porque con los abusadores, al tomar distancia y bueno, considerarlos enfermos y bueno, denigrarlos, todo lo peor que se podía pensar les caía sobre la cabeza. Pero no podían entender cómo estas madres no prestaron atención a ciertos síntomas que aparecieron en el caso de la familia. La paciente tenía cualquier cantidad de síntomas y la lectura que se hacía era que era muy rara y muy difícil. Y todo quedaba ahí. En el caso de la paciente cuyo padre abusaba de varones, ¿no? De chicos que él coordinaba en una institución, no le perdonaba a la madre que la madre nunca hubiera
incluido esa temática como para que de algún modo preservarlos a ellos. ¿Y cuándo lo empieza a traer esta paciente a sesión? Cuando ella tiene un hijo varón, porque ella tampoco lo traía a sesión. Le daba muchísima vergüenza traer a este padre a sesión. Entonces ella nunca había traído este tema hasta que ella tuvo un hijo varón y ahí se angustió mucho, se asustó mucho y ahí terminó de romper absolutamente y definitivamente el lazo con su padre, que incluso hasta que se murió el padre y ella nunca más volvió a tener contacto con él, pero no se lo perdonaba a la madre. Y lo mismo la del hermano, ¿no? Que también nunca más habló con el hermano cuando ella fue ya fue adulta, pero tampoco nunca le perdonó a la madre, que no se hubiera dado cuenta qué pasaba cada vez que el hermano la llevaba a su habitación a ella, ¿no? Bueno, me resonó muy fuerte esto y me hizo acordar estos casos de repente y pensar en el papel de la madre en estos tres casos, ¿no? El papel de la madre como esa espera protectora para frente al desamparo que produce precisamente esta inermidad frente a un abusador. Y donde, bueno, está el abusador, que bueno, es imperdonable, es denigrado, se toma distancia, no se acude a las reuniones a las que él va, pero ¿y cómo es que la madre no protege a ese hijo, o en este caso a estas hijas, de semejante situación tan traumática, tan dolorosa y tan vejatoria? Bueno, me parece que es un tema muy importante para que sigamos trabajando, ¿no? Gracias, Elena. Les decimos una cosa. Teóricamente, sí, ya te dejo, Sara, pero quiero decir esto. Teóricamente nos quedan 3 minutos, pero nos vamos a alargar 10 minutos más y sí les pedimos que, Sara, ahora te doy la palabra a vos y que los demás sean breves en las intervenciones para que podamos incluirlos. Dale, Sara. Bueno, muy brevemente me quedé pensando en el tema de hablar, callar, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, el caso de Paul Celan son situaciones muy especiales. Me parece que yo privilegiaría la palabra, como lo dijo Clarice Lispector, para ver si hay algo más allá de la palabra, ¿no? Que la palabra sea un vehículo en ese sentido, si se puede pescar alguna otra cosa, no es la palabra por la palabra en sí misma. Yo les contaba en este caso que me pasé sesiones con esta paciente llorando y nuestro contacto fue a partir de pañuelitos que yo le daba y ella se sentía acompañada por mí por estos pañuelitos, hasta que se pudo poner palabra. Yo creo que en ese sentido no haría tanta diferencia entre una cosa y otra. Diría que un poco como decía en la clínica de lo paradojal, no es lo uno sin lo otro, no sin palabra, tampoco con palabra, ¿no? Me gustaría un poco volver a esto de una clínica de lo paradojal. Por supuesto que hay casos de distinto tipo, que no es solo, digamos, el trauma, no es lo mismo un trauma de un holocausto que una violación, pero bueno, cada situación. Vos hablaste, Virginia, de las dimensiones de los abusos. Hay dimensiones de abusos y no todos son iguales, ¿no? En ese sentido. Lo único que diría, que yo creo que sí, que estos grupos hacen bien, porque yo antes también había hablado de alguna función social. Nadie va a contar en un grupo si no se siente cómodo y no siente que lo van a escuchar y va a ser bien recepcionado. Por lo tanto, a mí me parece que sí, que es terapéutico en ese sentido, que los duelos, tanto de delitos de lesa humanidad como violaciones, como situaciones traumáticas, necesariamente necesitan algo de la reivindicación social. Y que sean un grupo grande o un grupo pequeño, como un grupo de un taller de escritura, a mí me parece que sí, que va. Eso. Gloria. Bien, Gloria. Está silenciada, muteada. Gloria. Micrófono. Bueno, que muchísimas gracias por la actividad y no digo más para no tomarme el tiempo con eso. Pero no, podés decir algo más si querés. No, voy a decir otras cosas. Bueno, una cosa que me interesó y me quedé pensando es que
entre las escritoras, escritores, por ejemplo, pensé que Claire Keegan y Lucia Berlin, aparte de hablar concretamente de hechos de violación, hablan de situaciones de abuso permanentes. En Keegan, por ejemplo, las monjas que tenían encerradas a las chicas, una situación de otro tipo. Es decir, el tema del abuso aparece permanentemente de distintos tipos de abuso. Lucia Berlin, por ejemplo, dice que su primer cigarrillo se lo encendió, no sé, creo que fue el Alicante, en un transatlántico, o en una cosa así marítima, cuando tenía 16 años. Hay que aclarar que era una mujer de una belleza sorprendente, además de ser una gran escritora. En cuanto a la verdad, lo que cura la verdad, bueno, los analistas pensamos que la verdad cura. Y bueno, tal vez, por ejemplo, Semplum tuvo que esperar 20 años para escribir. Yo en esto soy bastante optimista y pienso que en el marco de la transferencia se pueden lograr muchas cosas. Por ejemplo, Sara, cuando cuenta de los pañuelitos, Sara fue el paño de lágrimas de esa chica. Y además hizo lo que la madre no había podido hacer, puso toda la afectividad. Al ser su paño de lágrimas, juntar todos esos pañuelitos, puso toda la afectividad que no estaba presente frente a esa situación de abuso. Y bueno, pienso que le debe haber ayudado mucho todo lo que trabajó Sara en lo familiar y perdón, y vínculo fraterno, y que justamente, y acá me refiero a Caes, ¿no? Caes dice que en la situación grupal aparecen contenidos ocultos, perdidos, fortuitos o encriptados, que no aparecerían en la situación de la transferencia individual. Me parece que eso tenemos que recordarlo, todo lo que puede ser potente ese dispositivo, ¿no? Cuando se trata de casos de esta naturaleza. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, Gloria. Está Claudia, Graciela, ¿no? Claudia y Graciela. Sí. Y vamos a tener que ir cerrando. Bueno, lamentablemente. Agradezco a las ambas participantes y la participación que hicieron, y además ustedes cuatro en la lectura de realmente el cuento que también nos da otra vuelta, ¿no? Yo lo que pensaba es lo siguiente, en la importancia que la ESI está teniendo en estos momentos en toda la población escolar, porque a través de ella se pueden resignificar conductas en las familias que hasta ese momento sucedían una y otra vez y que por ahí eran consideradas como normales, como, ¿no es cierto?, con cierto significado. Entonces, la ESI como intervención comunitaria, estatal, creo que es muy importante, afirmando también lo que dijo la colega, de lo que tiene que ver con el grupo, ¿no? Con la importancia del grupo. En este caso, a nivel de la comunidad, a nivel de la comunidad escolar, etcétera, etcétera. De esta manera se va produciendo una nueva inscripción, ¿no? Entonces pueden ir comparando de lo que venían a lo que es, y van apareciendo relatos en los niños de las distintas familias. Otra cosa que quería comentarles es, no sé si vieron la serie que son Los Hermanos Menéndez, donde allí lo que pasa, bueno, es una situación de abuso reiterado del padre, abuso de todo tipo hacia ambos, y ellos finalmente, cuando son más grandes, los matan. Yo lo que estaba pensando sucintamente era el lugar, la posición del analista en estos casos, que tiene que ver con un contexto diferente que un consultorio, porque en uno de los momentos, por lo menos en la serie, se ve que el terapeuta, que está justamente con uno de ellos, escucha, puede permitir y escuchar a que uno de estos hijos enuncia, cuenta lo que les pasaba, el abuso al que eran sometidos, y además también cómo los mataron, ¿no? Ahora,
Esto dentro de un marco que excede lo plenamente, digamos, psicológico, y está dentro de un marco ya judicializado. Entonces pensaba realmente el lugar que el terapeuta, ¿no?, que el analista puede llegar a tener en esas ocasiones, dentro de un marco judicial. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Daniel, por tu participación. Estás avisando que te tenés que Gracias. retirar. Te agradecemos un Pero montón. tengo una actividad en 5 minutos. Sí, igual en 5 tenemos que estar terminando. Gracias. Y Graciela Dendrichi, por favor. Bueno, voy a ser breve, la verdad, un espacio hermoso, muy interesante. Y quería retomar la cuestión del desamparo, ¿no? Para fundamentar la cuestión del grupo. Porque justamente, retomando acá, es que Gloria lo mencionaba, yo estaba pensando que ante la duda de Virginia, y esto es como para ayudarla, a animarse y a sentirse más segura, ¿no? Cada vez plantea en la cuestión del apuntalamiento, que sería donde se afirma el psiquismo, ¿no?, que está apoyado en 3 patas. Está apoyado en el yo, en el sí mismo, en su propio cuerpo, en la madre y en el grupo. Está violentado el cuerpo, tomando el abuso físico, ¿no? Está violentado el cuerpo y está borrada la madre, digamos, es cómplice o está borrada de alguna forma, queda el grupo como apuntalamiento. Que no solamente va a trabajar a nivel de lo preverbal, sino que va a ocupar ese lugar, ¿no?, de la pata que falta. Entonces me parece que eso es muy importante. Y tomando lo de Claudia, me parece que el hecho de que se hayan manifestado tantas mujeres abusadas, ¿no?, y tantos varones también, algunos, ha abierto un camino distinto para lo social, ¿no? Y acá sí es importantísimo la cuestión del contar con los otros, la cuestión de lo común, ¿no? La cuestión de lo social, como para ir saneando todos estos problemas. Porque en realidad, siempre antes, y todavía, los varones adultos han tenido actitudes particularmente insidiosas, ¿no?, con las niñas, y las siguen teniendo. Gracias. Bueno, Quería gracias. agradecer un espacio muy interesante. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Yo querría, si me dan un minutito, leer los comentarios, por lo menos algunos. A ver, acá. Gracias por este espacio de lectura y análisis tan profundo. Escuchar estas historias es como el arte es como el arte en todas sus formas, nos ayuda a procesar lo complejo y a encontrar maneras de representar lo innombrable. Gracias, Virginia, Sara y a PPG. Bueno, otros también agradecen, las felicitan a ustedes por la participación. Virginia, admiro tu narrativa, gracias por el aporte. Impecable, Virginia, muchas gracias por la presentación. Bueno, todo así, lindos comentarios, muy rico el intercambio. Y no sé, Virginia, si querés decir algo para cerrar. Sara, lo mismo, las dejamos un minutito a cada una. Bueno, gracias. No, para cerrar diría que hagamos otro. Exactamente, Es yo un también cerrar pensé para lo abrir. mismo. Porque Sí. no, o sea, de cada cosa que cada uno y cada una decía, yo quiero seguir Abre un montón y de realmente cosas. dialogar. Cositas Bueno, nos sueltas, comprometemos para el año que viene. por supuesto, sí, con Es lo que a muchísima uno alegría. le queda, también todo lo que nos queda por decir a partir Ahí de está. esto. También. La izquierda y uno se aguanta. Agradecer mucho el apoyo profesional a esta especie de rol medio involuntario de donde se escuchan permanentemente escenas y vivencias, donde me sentía un poco... También agradezco
la salvedad que hizo el compañero, ¿no? Y cuando decía a veces hay que respetar, y encuentro a lo mejor fuerza en que si la persona quiso, y esta es la tercera pata de una tríada de CAES que Graciela me aportaba y me dio mucha seguridad, que cuando las otras patas caen, y en el grupo de WhatsApp, en el grupo de taller, la persona quiso, bueno, algo de lo vital se movió ahí y no está forzado y está respetado. Nos parece increíble tomando cositas sueltas, que las madres, lo había dicho Claudia, nos parece increíble ese rol de madre, pero con mucha lectura de ficción y también el caso personal, si buceamos un poquito, hay una historia que carga la madre también. Eso como pequeña punta para ese punto ciego que se desarrolló, por lo menos en mi familia, una madre que no tenía posibilidad de ver porque venía de lo mismo, ¿no? Y es llamativo que madre y tía, mi tía, las dos eligieron pedófilos como parejas. Venían de eso, había entonces esta cultura del patriarcado, el sometimiento sobre las niñas, sobre las infancias, a lo mejor también las dejó imposibilitadas de detectar lo que para nosotros es tan claro, ¿no? Que no podemos entender que la madre no vea un manto de piedad sobre esa mujer que a lo mejor viene de ahí también. Tengo algunos cuentos sobre eso, me comprometo a mandarlos, cuando madres e hijas se encuentran como figuras violentadas, ¿no? Déjalo para el año que viene, Virginia, Dale. porque acá ya te están comprometiendo en el chat pero para con el año que muchísima viene. alegría, con muchísima Se alegría. invitaron todos. Porque tenemos que ir dejando, Y sobre la lamentablemente. escolaridad, muy cortito, sobre la Sí. ESI, el cuento plantea un poco, no la mandamos al jardín, ¿no? Cómo puede ser un indicio también, para retomar lo indicial de lo que nos habló Sara, la reticencia a llevar al niño o la niña al ámbito donde eso quedaría más expuesto. Gracias. Gracias, y gracias Sara, que tiene tanto para decir seguramente más. Gracias a todos, muy bueno, muy bueno. Gracias. La verdad. Gracias a todos. Gracias, Virginia. Bueno, gracias. Excelente. Gracias, Sara.